La historia que les voy a contar esta noche, en lo personal, es una de las más interesantes. Lastimosamente olvidé la linterna, pero como han habido algunas personas que me han pedido un video en lo oscuro, pues hoy lo vamos a hacer en lo oscuro. Bueno, no está tan que se diga, tan oscuro, pero sí, casi no se ve nada prácticamente. Antes de contar esta historia que en lo personal me resulta bastante interesante, quiero decirles algo a quienes me envían historias, se los agradezco mucho, pero la mayoría de veces en sus historias mencionan nombres y después me dicen que los omita. Entonces hagamos una cosa, cuando me manden las historias en los audios, no mencionen nombres porque a mí me interesa subir el audio original de como ustedes me mandan la historia, para que así la gente no piense que yo me las invento. Va, entonces, si les parece, va, si no, no hay problema. Envíenme los audios y omitan nombres y lugares para poder yo subir el audio completo y después hacer un resumen de lo que yo pienso. Y bueno, en esta oportunidad, en este video a oscuras, vamos a contar una historia que nos llegó, que se trata sobre cuando te llevas un hueso de un difunto a la casa o que se lo robas, pues, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, este muchacho me dice, mire Alex, me dice, yo era de esas personas, me dice, que no creía en lo espiritual, de ningún lado, me dice, ni de Dios ni del patas de cabra, como le dice usted, me dice. Yo era una persona, me dice, libertina, que me creía dueño de mi propio criterio, me dice, y quizás por mi estudio, me dice, porque dice que tuve una carrera que prácticamente te hacen casi negar la existencia de Dios y del otro te hacen casi, pues ya ustedes saben, y no quiero entrar en esos temas porque podemos ofender a alguien. Jaja, hijos de la pirinola, ahora oiga lo que oigo y no voy a encender luz. Y así soy yo algo feo, la verdad, ya se me erizó la piel. Pues bueno, resulta que este muchacho pues era así, bien como les dijera, que a él le caía mal los religiosos, pues, y todo eso. Él no creía casi ni en la vida después de la muerte, ni nada de eso. Entonces, dice que en el lugar donde él se crió, pues estaba, a pesar de que estaba lleno de misterio y brujos y cosas así, a él nunca le había importado eso, porque con él nunca se habían metido. Pero dice que una vez oyó a un viejito contando una historia sobre de alguien que se había llevado un hueso de un panteón. Y dice que dijo él, pura pe, con esas palabras, puras tonterías. Eso no, el muerto está muerto y no siente ya. Pero lo extraño fue que dice que esa historia se le fue quedando en la cabeza, quedando y quedando. Y él era de esos que ni iba a las velas ni a los entierros, porque tampoco eso le gustaba. Una persona muy dedicada a su estudio. Pero en una de esas dice que, pues, falleció una persona bien querida en el pueblo, familia de él. Dice que la mamá le insistía, aunque sea, miren, allá se ve luz. Creo que el reflejo es la ciudad de Metapán, porque más o menos por ahí está. Pues, dice que le dijo, anda, aunque sea el entierro de él. Ay, que le dijo que esas son tonteras, dije que le decía andar velando y enterrando, son bobadas. Pero bien, dije que le dijo, voy a ir. Primera vez que quizás iba a un entierro. Y ya estando allá, en la misma tumba donde iban a enterrar al hombre fallecido, dice que sacaron 2 cuerpos que estaban allá adentro ya. Entonces dice que él vio los huesos y se acordó de la historia. Dice que fue entrando en curiosidad, dice. Y dice que de repente sacaron un fémur bien formado, el huesote de una persona alta, le tanteó él.
Y dice que dijo, no, pero ese está, porque ya estaba en la curiosidad de llevarse uno, ni que sea por curiosidad. Dice que dijo, no, pero ese está muy grande para esconderlo. De repente empezaron a salir metatarsos, húmeros, homóplatos, todo revuelto. Pero al final dice que una parte del cerebro, el hueso frontal, perdón, del cráneo, el hueso frontal del cráneo, ese guacalito, dice que dijo, está bonito. Y en un descuido lo fue agarrando, lo escondió y se lo llevó. Dice que dijo, bobada de la gente. No, hombre, dice que nomás comenzó a entrar la noche. Y dice que aquella casa donde, bueno, toda la casa, pero más que todo el cuarto donde él dormía, dice que se empezó a sentir un ambiente que, dice que dijo, qué raro esto, hasta con ganas de llover y todo eso, un viento helado y aquella cosa que te decía como que algo estaba cambiando. Y dice que pues cenó y hasta un silencio familiar, dice que se regó en la casa. La mamá le sirvió de comer, no mucho le habló, ni él habló mucho, ni con los demás. Se llegó la hora de ir a dormir. Cada quien se fue a su lugar de dormir, porque no eran pobres también, dice. Y dice que él siempre acostumbraba a estudiar de noche, pero no hacer tareas, sino que indagar en unos libros que tenía nomás. Y dice que mientras estaba a media luz, estaba leyendo, porque así leía, con un tipo lámpara. Dice que empezó a sentir como que arañaban la puerta. Y que porque puerta cerrada obviamente. Pero a sentir que arañaban la puerta. Y dice que sin ninguna mentira, cuando sintió que empezaron a arañar la puerta, dice que empezó a entrar una especie de como de niebla por bajo la puerta, que a pesar de la luz tenue se podía ver, y aquel cuarto se puso tan frío, y dice que el ambiente se puso, me dice, es algo extraño que no sé ni cómo explicárselo, me dice, pero como que la luz de mi lámpara se puso verde, me dice. O sea, yo no sé si es la niebla o era mi lámpara, pero el ambiente se puso como verde, me dijo, y yo nunca había visto eso en mi vida. Y yo me puse, me dijo, a querer tratar de pensar qué era. Hasta pensar, me dijo, que a saber si se había escapado el gas o qué había pasado. Pero bien, siguió leyendo, dice. De repente sí que ya no eran rasguños, sino que golpes en la puerta. Mamá dice que le dijo, ¿el qué quieres? ¿Por qué no abres si tienes llaves? Nada. Y aquello se fue poniendo más tenso y más tenso. De repente se calmó. Se le olvidó a él, dice. Y por cierto, el guacalito del hueso frontal lo tenía en una gaveta. Y hasta se le olvidó eso. Se durmió, dice. Dormido, fue a tener una pesadilla que dice que vio que se le acercaba una persona sin ese hueso, pero no como esqueleto, sino como una persona viva, pero sin ese hueso, y que hasta le miraba el cerebro a él. Era una pesadilla. Despertó y dice que dijo, ¿será que tiene algo que ver con el hueso? Dice. Pues bien, esa noche no hubo más nada, dice. Se levantó en la mañana, se alistó para irse a estudiar, pero aquel ambiente sombrío no se calmaba. Aquel ambiente siempre prevalecía. Pues llegó la otra noche del siguiente día, y cuando él estaba en lo mismo, queriendo estudiar, dice que de repente el grito de una hermana de un cuarto de al lado, y allí nunca había sucedido nada de eso. El grito de la hermana que había visto algo por la ventana de vidrio. Y dice que le dijo él, ¿y qué fue lo que viste? Una persona, dice que le dijo, pero sin esta parte de la cabeza. El mismo tipo
que había visto él en la pesadilla. Ahí fue lo perro, dice. Ahí fue donde él comenzó, dice, a tener ya otro tipo de pensamiento sobre lo que estaba sucediendo. Y esa noche sí fue tremendo, porque dice que él sintió que le alaron los pies y bajo de la cama se escuchaban toda clase de ruidos, pero aún así logró pasar esa noche sin asustarse mucho. Pero ya la tercera noche, allí fue más complicado, porque dice que ya eran lamentos bajo la cama. O sea, ya eran lamentos bajo la cama, como de una persona muriéndose o como de una persona herida de gravedad. Allí sí ya dice que dijo él, no, ese que dijo, esto sí posiblemente tenga que ver con el hueso que me traje. Allí se acordó del hueso y tenía miedo de decir. Tenía miedo de decir porque sabía que lo iban a regañar. Pues una persona que siempre le había dado educación y no era de medicina. Y no hallaba qué hacer, pero todavía no estaba muy convencido, porque sí tenía valor, dice él. Al cuarto día, allí fue lo bueno. Al cuarto día dice que aquella aparición de la pesadilla se le hizo de verdad. Se le apareció frente a frente y dice que le dijo, devolveme mi hueso. Si no me devolves mi hueso, dice que le dijo, vas a terminar como yo. Te voy a llevar, dice que le dijo. Así es de que devolveme mi hueso y te doy hasta mañana. Allí sí, dice. Pasó como unas 4 horas que no se podía mover en su cama. Quedó completamente paralizado. Sus extremidades no respondían. Su cuerpo totalmente dormido. Él quería gritar y no podía. Era como una pesadilla, pero esa vez sí él sabe que estaba despierto. Entonces dice que en la mañana cuando despertó, porque se logró dormir después, en la mañana cuando despertó todo desorientado, tuvo que contarle a los papás lo que había hecho. Y dice que le contaron los papás todo lo que le había pasado a ellos. Y lo que no se habían fijado, dice que un niño que tenían que había un niño como de unos 9 años, hermanito de él, había amanecido con marcas en el cuerpo. Ya cuando vio eso, dice que dijo, allí sí se afligió. Dice que les contó a los papás lo que tenía allí. Entonces tuvieron que buscar ayudas. Llegaron unas personas, pues, ya se imaginan ustedes quiénes. Y dice que le dijeron que por haberse tardado tanto para llevar el hueso, hoy lo tenía que hacer a las 12 de la noche. Ir a dejarlo al cementerio. Y escarbar y meterlo. Y dice que les dijo, ¿y cómo? Si allí acabamos de enterrar a una persona. Pues allí ya es cosa tuya, es que le dijo. Pero tenés que escarbar y meter el hueso donde estaba. Pues le tocó que ir. Bueno, el valor tenía, dice. Pero el miedo que le había agarrado es que aquella cosa la agarrara con la familia, porque las marcas que tenía el niño ya eran complicadas. Pues entonces dice que fue a dejar el hueso, medio escarbó hasta donde estaba ya la caja sumida del otro difunto y dejó el hueso ahí, apeligrando que se soltaran enfermedades, me dice. Pero pues tenía que hacerlo, me dice. Y mira, me dice, no se detuvieron las cosas en la casa. Siguió a que me perseguía en pesadilla, me perseguía en verdad, me dice. Y llegó, me dice, a apretarme del pescuezo. Literalmente, Alex, me dice. Yo sé que son cosas, me dice, que la mayoría de gente no cree. Me dice, y yo era uno de esos que me tocó creer por la mala, me dice. Entonces yo les dije a aquellas personas que si por qué no se había ido. Dice que le dijo. Ahora dice que le dijo, además del hueso, tenés que llevarle un regalo y pedirle perdón. Porque perdón no le has pedido. Pero ¿qué le puedo llevar de regalo? Y mira, me dice, ellos me dijeron que le llevara de regalo. Me dice, y pues esta parte obviamente la tengo que omitir yo, porque me metería en problemas con YouTube. Así que fue, llevó el regalo, les pidió perdón y hasta ahí, según. Pero dice este muchacho que esa casa legalmente ya nunca volvió a ser igual.
a pesar de todo, dice que, sinceramente, me dijo, en esa casa, ya de ahí en adelante, me dice, ya las cosas nunca volvieron a ser igual. El ambiente se tornó sombrío y así fue ya hasta que yo me vine para Estados Unidos, me dice. Así es que me dice, esas personas, me dice que a veces dicen, me dice que el mundo espiritual no existe o que no sé qué y que no sé cuánto, me dice. El día que tengo una experiencia así, me dijo, van a aprender a la mala lo que es jugar uno con las cosas que no conocen, me dice. Yo, me dice, tengo ciertos traumas con eso. Y pues me dice, bien complicado, me dice, porque han habido, después me dijo de que a mí me pasó eso, a mí me han contado casos, me dice, que hay personas que terminan falleciendo, me dice, que no aguantan el susto. Así que, bueno, esa es la historia de esta noche. La contamos en completa oscuridad, pero si les soy sincero, ese volado que salió huyendo ahí cuando comencé a contarla, ese volado se me puso algo en qué pensar. ¿Para qué se los va a negar? Es que se oyó raro, como que si era persona huyendo, se oyó. ¿Saben qué me imaginé yo? Una figura de un ser como demoníaco, como parecido al chupacabras. Así se me imaginó que era eso que salió corriendo ahí. Pero como en este caso, ahí es donde uno tiene que aprender a cómo reaccionar. Ustedes vieron, yo no quise encender la luz, porque había dicho que no la iba a encender. Pero que me causó una sensación horrible, eso no se le niega a nadie. Así que, bien complicado. ¿Qué sería ese animal que se corrió ahí? Solo él sabrá. Pero me alegra saber que le hice frente y no encendí la luz. Porque bonito no se sintió. Y ahorita voy de regreso ya. Ahorita me voy a ir en lo más silencio que pueda, solo con mis pasos, que ni sé cómo es que ando caminando aquí. A ver si se oye algo más. Hace gran bulla uno, pero a ver qué pasa. Bueno, la verdad está todo bien tranquilo. Ahora bien, ya para finalizar, nomás pedirles una cosa. Para los que me estaban pidiendo un video en la oscuridad, por favor apóyenmelo, porque va a ser muy difícil que la gente al ver la oscuridad no se vaya y no lo quieran ver. Así que yo les cúmplanme ustedes también. Mucha gente me había pedido eso. Espero que me apoyen el video, que me lo compartan, porque ese sí es una vaca o un caballo, pero lo que corrió allá primero no fue en el potrero. Aquí voy por un potrero, incluso se ve la silueta ahí, pero lo que corrió allí fue en el bosque. Así que ayúdenme compartiendo este video, porque así en lo oscuro va a ser difícil que la gente lo quiera ver, porque no se ve nada, es aburrido. Pero bueno, yo complaciendo a la gente, así que háganme favor ahí y compártanmelo, porque así obligan al algoritmo a que lo muestre.
Así que amigos, cuídense. Bendiciones para todos.